¿Qué tal, hermanos? Empezamos ya con la clase de la Trinidad. Vamos a esperar a ver que se conecten algunos. Vamos a esperar un momento para que se conecten. Listo. Espero que sí me puedan ver. Hoy día no tengo la computadora, así que espero que sí se escuche bien, se escuche claro y sobre todo que sea una clase en la que aprendamos. Señor, te damos gracias por permitirme compartir esta clase en esta noche. Señor, te pido que nos dé sabiduría para poder comprender este tema que es tan difícil, tan amplio, Señor, tan complicado, y que podamos al terminar aprender más, Señor, llevarnos más contenido de tu palabra y de tu revelación. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada a hablar acerca de la independencia de Dios y también acerca de Dios. Pero como les anuncié, no íbamos a tocar el tema de la Trinidad porque eso lo íbamos a dejar para esta semana, ¿no? Hoy día. Dios mediante, el día de mañana y el día de pasado van a haber transmisiones en vivo también, donde vamos a ver el tema de interpretación mediante y también lo que son atributos comunicables de Dios. En especial tres de ellos: el amor, la gracia de Dios y la bondad de Dios. Respecto al tema de la Trinidad, es uno de los temas más polémicos que ha tenido la Iglesia, no en los últimos siglos, sino a lo largo de toda la historia del cristianismo. Más adelante vamos a tocar algunas de las ideas con respecto a este tema de la Trinidad. Sí, pero hoy día, bueno, vamos a empezar viendo acerca de lo que la Escritura habla sobre la Trinidad. Una de las ideas de mayor confusión, se podría decir, es pensar o olvidar, mejor dicho, de que nosotros creemos en algo que se llama la revelación progresiva, ¿sí? Hay quienes creen
el Antiguo Testamento ya estaba descubierto este tema de la Trinidad. Otros, hay quienes creen que en el Antiguo Testamento no hay absolutamente nada acerca de la Trinidad. Y esto está mal. Ambos extremos están mal. Está mal decir que no hay absolutamente nada acerca de la Trinidad, como también está mal decir que en el Antiguo Testamento estaba revelado completamente la Trinidad. Nosotros entendemos de que las Escrituras han tenido una progresividad en el tema de las revelaciones, ¿no? Ahora nosotros tenemos la revelación completa, tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos. Ya no necesitamos con Jesucristo, en el Nuevo Testamento se sella la revelación y no necesitamos absolutamente nada más. Pero tenemos que entender que muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento nosotros la comprendemos en el Nuevo Testamento, que es el Antiguo revelado para nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver algunos preámbulos acerca del tema de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y pues vamos a partir definitivamente desde el primer libro, que es Génesis. Uno de los versículos que muchas veces utilizamos es el primer versículo. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí se utiliza el término en hebreo Elohim. Sin embargo, no es muy preciso. Hay algunos que lo han utilizado más bien para decir de que son una pluralidad de dioses o que se debería traducir como dioses. De que simplemente se trata de un plural, ¿no? Se trata de un plural. Esto no nos lleva a identificar la Trinidad. No podemos decir, ven, Elohim, dice Elohim porque Dios es trino y ya, se acabó. No. Sí podemos que Elohim es un término en plural, pero no necesariamente de que esto nos responda el tema de la Trinidad. Vamos a utilizar más bien versículos como capítulo 1, verso 26, en donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay algunos que tratan de interpretar este versículo como que el Señor se manifiesta al consejo que Él tiene en los cielos, ¿no? Y este consejo pues está conformado por cuerpos celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero eso no tiene ningún sentido, porque cuando el Señor dice hagamos, está hablando no de compartir su idea con todos los demás, diciéndole voy a hacer, escúchenme todos, voy a hacer semejante a... Cuando dice hagamos, es un término participativo, les está diciéndole que en conjunto al hombre a su imagen y semejanza. Entonces estamos viendo cómo el Señor se habla a sí mismo en un término plural. Lo mismo se repite en el capítulo 11, verso 7, cuando confunden las lenguas en Torre de Babel y dice descendamos, ¿no? O en algunas versiones, como tengo acá, dice será mejor que bajemos a confundir su idioma, ¿no? Y esto nuevamente es una forma de expresión plural del mismo Dios. Él en plural, no porque Él sea muchos dioses, que sean muchos dioses o muchos participantes en el consejo de Dios, sino que está hablando, bueno, para nuestra revelación ya completa, al seno de la Trinidad, ¿no? El Padre hablándole al Hijo y al Espíritu Santo, bajemos, descendamos y confundamos las lenguas. Ahora vamos a seguir leyendo más, donde vamos a mencionar algunas diferencias entre personas. Malaquías capítulo 3, verso 1.
Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Entonces, primero es como si estuvieras hablando del Padre, ¿no? El Padre diciendo, yo voy a enviar un mensajero delante de mí, ¿no? Haciendo una referencia de que Él mismo va a descender, pero luego dice, vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Ya está hablando de la segunda persona, como si el Padre estuviera diciendo acerca del Hijo, ¿no? Que va a venir, y eso nosotros ya lo podemos ver y entender respecto al contexto del Nuevo Testamento, sabiendo de que ese esperado que vendría al templo es Jesucristo, ¿no? Jesús vino, aquel en quien nos complacemos y sobre el cual el Padre mismo se complace. Vamos a regresar a Génesis. En el capítulo 18 y 19 vemos una participación más amplia de Abraham recibiendo ángeles. No lo vamos a leer, vamos a narrarlo nada más. Recuerdan estos 3 ángeles que comen con él y luego 2 de ellos se apartan y se van a Sodoma y Gomorra para visualizar su condición y posteriormente ejecutar el juicio. Pero dice sobre el tercero que se queda con Abraham, ¿no? La palabra dice que delante de la presencia de Jehová y comienza a conversar con ella que estaba hablando con Dios mismo. Sin embargo, esta aparición es el ángel del Señor. O sea, ahora en contraposición no vemos entre personas, sino aquel llamado ángel del Señor estaba siendo mostrado como Dios mismo. ¿Sí? Vamos a ver esto constantemente en diferentes versículos del Antiguo Testamento. En algunas ocasiones el ángel menciona diferenciado de Dios el Padre, pero en otras partes se menciona que Él mismo es Dios, como es en este caso de la conversación del Señor con Abraham. Vamos a ver Salmos capítulo 33. Salmo capítulo 33, verso justa, fieles son todas sus obras. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a prestar atención primero al versículo 6 y luego vamos a volver a leer el versículo 4. Dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Eso nos recuerda cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y dijo Dios, Entonces, se ve como que el Señor mencionó la palabra y la palabra fue hecha, ¿verdad? Pero en el verso 4 anticipa, la palabra del Señor es justa, fieles son todas las obras. No dice que fieles son todas las obras del Señor, sino fieles son todas las obras de la palabra del Señor, de manera que ese término de el salmista está personificando a la. Más adelante, cuando esté en el Testamento, vamos a entender de qué es el Logos. Vamos a verlo después, no me voy a adelantar, pero quiero que lo tomen en cuenta. Una cosa, entre comillas, vamos a llamarle cosa, la palabra, que para nosotros la palabra es una
persona. Proverbios capítulo 8, verso. Aquí se habla bastante de sabiduría. Y dice, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, mío son el consejo, por mí reinan los reyes. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, fui establecida desde la eternidad. En todos estos versículos a la sabiduría se le muestra como la persona eternamente con el Padre, se le ve como la fundadora de todas las cosas, ¿no? De manera de que aquí ese término de la sabiduría no solamente es una capacidad que tiene el ser humano, se menciona como el mismo Dios. Vemos a la sabiduría personificada, ¿no? Anteriormente veíamos a la palabra personificada, ahora vemos a la sabiduría personificada. Entonces, en el Antiguo Testamento hay pequeños versículos que nos hacen mención o anticipo a lo que vendría a conformar nuestro fundamento de este tema acerca de la Trinidad. Vamos a volver a Salmo. Salmo 45, versos 6 y 7, dice: Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfumes de alegría. Tu Dios te ungió con perfumes de alegría. Si tú quieres verlo de esta manera, estamos viendo de cómo Dios escoge al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, un anticipo. Estamos con Hebreos capítulo 1, verso 8, nos dice: respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de... Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceites de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros, ¿no? Entonces vemos que todos estos dos versículos de Salmo 45, verso 6, hablando de Jesucristo. Y el escritor de Hebreos lo interpreta de esa manera, diciendo, estos dos pasajes están hablando de Jesús. Dios le ha dado el cetro de justicia, un trono eterno, lo ha ungido y lo ha puesto por encima de todos sus compañeros, ¿no? Entonces, estos versículos de Salmos nos están dando también una distinción entre el Padre, que es el que unge, y el Hijo, que es el ungido. Uno de los salmos que es precisamente el salmo más amado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, verso 1. Ni siquiera tengo que buscarlo, creo que lo sabemos de memoria, ¿no? Y dijo el Señor a mi Señor, o Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús lo cita ¿recuerdan ese pasaje de ¿y de quién es hijo bueno, de David? Y el Señor dice, entonces, si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? ¿No? Y vemos esa comparativa. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Entonces, en ese pasaje también vemos una distinción entre el Padre y el Hijo y Jesús. Isaías capítulo 48, verso 16, porque hasta ahí solamente hemos visto distinción entre el Padre y el Hijo.
Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su espíritu. Aquí vemos inclusive la identificación de las tres personas. Si quieren, sí. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Eso es lo que... Sin embargo, el Señor mismo dice, y está hablando de su Padre, me ha enviado con su espíritu. Mayúscula. Entonces vemos cómo hace una diferencia inclusive con la persona del Espíritu Santo en Isaías. Avanzando un poco en el capítulo 61, verso 1 nada más, este también es un versículo citado en el Nuevo Testamento, dice, el Espíritu del Señor potente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y Jesucristo lee este pasaje, recuerden eso, y les dice a los que estaban ahí con él, este pasaje se ha cumplido hoy delante de ustedes. Así que hace una diferencia entre el Señor, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu que lo unge en su ministerio aquí en la 33, versos 9 y 10 del mismo libro de Isaías. De todas sus angustias, Él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Eligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Nuevamente, haciendo una diferencia entre el Señor que cuidaba a Israel y ahora también su Santo Espíritu. Bien, para hablar acerca de lo que se menciona en el Nuevo Testamento, quisiera leerles lo que dice el libro de Berkov respecto a lo el Nuevo Testamento lleva consigo una revelación más clara de las distinciones que hay en la deidad. En el Antiguo Testamento, Jehová está presentado como el Redentor y Salvador de su pueblo, Job 19:25, Salmo 19:14, 78:35, 106:21, Isaías 41:14 y muchos otros versículos que si tienen el libro de Berkov lo pueden o si no, después le tomo una foto y les mando todos estos versículos. Dice, en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios claramente se destaca en esa capacidad, versículos que lo respaldan. Y si en el Antiguo Testamento es Jehová el que mora en medio de Israel y en los corazones de los que le temen, el Espíritu Santo el que habita en la iglesia. El Nuevo Testamento ofrece la revelación que envía a su Hijo al mundo. Y los dos, el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo. Encontramos al Padre dirigiéndose al Hijo comunicándose con el Padre, y al Espíritu Santo orando a Dios en los corazones. De esta manera, las personas de la Trinidad separadamente se perfilan con claridad en nuestro entendimiento. En el bautismo del Hijo, el cielo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. En la Gran Comisión, Jesús menciona las tres personas, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También se mencionan juntos en Primera Carta a los Corintios, eso creo que sí lo vamos a revisar después, que habla
habla exactamente de la Trinidad es Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, la coma juanina, que es de dudosa procedencia, por lo cual en algunas versiones de la Biblia, como la NBI, ya no se toma en cuenta, ¿no? Porque es un poco fraudulenta, se podría decir. Este punto vale tocarlo, ya que hay muchos que critican las versiones como la NBI, versiones funcionales. Han mutilado la Biblia, nos han quitado el sustento de la Trinidad, porque en este versículo dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pero no, en realidad, a un testigo de Jehová y le sacas este versículo, el testigo de Jehová se va a reír en tu cara. En las versiones más antiguas no estaba. El mismo Erasmo de Rotterdam, cuando se dio cuenta de que este versículo había sido fraudado, en sus actualizaciones él retiró ya este versículo de sus copias, las copias que se utilizaron para hacer las traducciones que nosotros conocemos como Reina Valera, eran las que sí tenían incluido Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, pero yo te puedo decir que no necesitas ese versículo para sustentar y defender la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Así que más adelante, como les repito, voy a hacerle una toma en ese libro de Berkhof, voy a hacerle una captura a esta parte y te lo voy a mandar para que veas todos los versículos que puedes comparar, ¿no? Donde el Antiguo Testamento hace una mención acerca de la realidad y el Nuevo Testamento hace una referencia del Espíritu Santo cumpliendo las mismas funciones que estaban en el Antiguo Testamento, o sea, revelándote en el Nuevo Testamento que la Trinidad estaba ya presente en el Antiguo Testamento, pero no de una manera tan explícita ni revelada. Bueno, esto es lo que en esencia podemos extraer del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar un poquito acerca del concepto de la Trinidad. El término Trinidad es por sí ya es compuesto. Nosotros no podemos decir la Trinidad son uno, ni podemos decir la Trinidad son tres, porque Trinidad significa que son tres y al mismo tiempo uno. Sin embargo, esto puede parecer para muchos algo ilógico. No puede ser tres y a la vez uno. Bueno, la regla de la lógica dice que A no puede ser A y B al mismo tiempo y en la misma dimensión. Por eso es que nosotros no decimos que son tres y al mismo tiempo son uno, sino más bien son tres personas pero que comparten una misma esencia. ¿Sí? Son tres personas pero que comparten una misma esencia. Es este el motivo por el cual nosotros nos hacemos llamar monoteístas. El monoteísmo definitivamente era parte de la cultura judía desde el principio. Génesis 1.1 lo que declara fuertemente es que es un solo Dios el creador del cielo y de la tierra. No existe un Dios en Israel y un Dios en Estados Unidos, un Dios en Rusia, no. Es un solo Dios que gobierna todo. Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5 tiene una declaración bastante grande para nosotros, que es parte de la cultura judía desde el Éxodo, que es hoy Israel, Jehová uno. Uno de los errores típicos de las iglesias, incluyendo las iglesias evangélicas, es creer que Jehová es el Padre. Entonces ahí sí puedes confundirte, decir Jehová es el Padre y dice que Él es uno, es único, no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, ¿qué pasa con el Hijo y qué pasa con el Espíritu Santo? Pero no, Jehová no es el Padre. Jehová o Yahvé o Yahuwah o simplemente YHWH es el nombre del Dios Trino. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
el Dios Trino, Jehová. Entonces, cuando está diciendo esto, y recuerden que más adelante, en los siguientes versículos de Deuteronomio 6, esto se intensifica cuando el Señor anda diciendo que se lo enseñes a tus hijos, a tus nietos, que recuerdes su ley, que lo pongas como un sello en tu mano derecha y en tu frente, ¿no? De manera que tiene que quedarse bien grabada en el pensamiento de todas las personas de que hay un Jehová está diciendo, yo soy único. Y en Éxodo capítulo 20, cuando comienza el decálogo, los 10 mandamientos, el Señor comienza a decir sus primeros mandamientos y uno de ellos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos de mí. Si tú crees de que Dios es un Dios territorial y que solamente estaba en Israel, significa que en los otros lugares sí hay dioses, y no es así. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, así que no puede haber otro Dios. Cualquier cosa que no es Jehová es un ídolo. Y la Biblia constantemente burla de la idolatría, ¿no? Incluyendo siempre en que los que adoran a ídolos son semejantes a ellos. Mudos, incapaces de actuar y hacer algo. Solo Jehová es el Dios todopoderoso, es el único Dios. Jesucristo mismo lo vuelve a recalcar en el gran mandamiento diciéndole, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice amarás a los dioses, no, amarás al Señor tu Dios. Está recalcando Señor tu Dios. Esto es hablando de la esencia de la deidad. Es uno solo. Pero hay una distinción entre ellos, ¿no? Y este ya parte al tema de estrino. Y podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, donde hay una de las declaraciones más profundas que pueden haber, que es una declaración en cronología. Vamos a ver. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este término verbo, en el griego logos, y en el latín verbum, por eso traducciones del latín, se puede traducir como palabra, y es aquí donde nos remontamos a lo que les decía hace un momento sobre los versículos de Salmos capítulo 33 versos 4 y 6, cuando hablamos de palabra, por la palabra Dios hizo, por la palabra de Dios se hizo las cosas que nosotros conocemos. Esta palabra, la segunda persona de la Trinidad, la palabra, el Logos, Él estaba con Dios en el principio. Cuando dice que estaba con Dios en el principio, no nos estamos remontando a Génesis 1, sino estamos hablando de la eternidad pasada. El Logos, el Verbo, la palabra, Jesús, como nosotros lo conocemos, estaba en la eternidad con Dios. Y este término con no significa que estaba sincronizado con el Padre o que estaba acompañando al Padre, sino es un término que hace reflejar que estaba cara a cara con el Padre, ¿no? Porque tú puedes utilizar el término con de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando dices que vistes lluvia con granizo, ¿no? Eso significa que iba a caer y al mismo tiempo estaba cayendo granizo. Significa que estaban sincronizados cayendo al mismo tiempo. Pero también puedes decir, sí, yo me fui de viaje, ¿no? Estábamos en el mismo bus, yo estaba adelante y el profesor estaba al fondo, pero estaba con él en el mismo viaje. Pero ese término con significa en relación íntima, rostro con rostro, allí, ¿no?
el Hijo, el Logos, con el estaban desde el principio de la eternidad. Y ahora nos vamos a la Génesis 1, cuando dice Juan, por medio de él todas las cosas, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, fíjate, nos remontamos a Génesis cuando dice, y dijo Dios, o sea, la acción de su palabra fue la que creó todas las cosas. ¿Quién es la palabra? Es Jesucristo. ¿No? Entonces vemos en Juan capítulo 1 que se está revelando que Jesús estaba desde el principio de la creación y aún desde el principio en la eternidad, ¿no? Mucho más antes de la creación estaba con Dios el Padre. Y puede ser que tú me digas, ay, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahora, no hay duda de eso. Vamos a ver algunos versículos donde Jesús como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Padre como Dios, nunca o casi nunca se ha puesto eso en tela de juicio en realidad. Siempre en toda la historia se ha entendido de que el Padre es Dios. Las dudas a veces eran acerca del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Juan capítulo 20, versos 25 al 28. Tomás, el famoso Tomás, el apóstol que dudaba. Jesús se había presentado a los discípulos y Tomás no estaba con ellos. Entonces Tomás dice, los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás responde, mientras no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca, no lo creeré. Luego se presenta Jesús una semana después y le dice, la paz sea con ustedes. Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás se arrodilla delante de él y le dice, Señor mío y Dios mío. Tomás entiende que está frente a Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Vamos un poco más atrás en Marcos, capítulo 2, verso 7 al 10. Jesús sana a un paralítico. Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, los judíos que estaban ahí comienzan a decir, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús declara que Él tiene la autoridad suficiente para perdonar pecados. El razonamiento de los judíos respecto a quién puede perdonar no estaba mal. Lo que estaba mal era el no poder identificar que Jesús en realidad sí es Dios. Lo que dijeron los judíos estaba bien. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. El problema era que ellos no entendían que Jesús sí, efectivamente, es Dios. Bien, podríamos encontrar otros pasajes más, pero vamos a dejarlo ahí por un momento. Y vamos a hablar del Espíritu Santo identificado como Dios. Mateo capítulo 12, 32. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Jesucristo diciendo que el Espíritu es santo. Para nosotros ya es normal entender que el Espíritu es santo, pero constantemente se mencionaba como el Espíritu de Dios. Y al compararse el Espíritu con la santidad de Dios, entendemos que el Espíritu es Dios.
Hebreos 9:14, vamos a Hebreos. Si esto es así, ¿cuándo más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras de conducta de que muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Resaltamos, ¿quién por medio del Espíritu eterno? Esta pequeña frase debe quitar de nuestra mente la duda de si el Espíritu es Dios o no es Dios. Porque si el Espíritu es eterno, el único eterno es Dios. Entonces, el Padre es eterno, el Hijo es coeterno con el Padre, el Espíritu Santo es coeterno con el Padre y el Hijo. El Espíritu no puede ser una cosa creada, puede ser una criatura, porque es eterno. Romanos, vamos a Romanos. Capítulo 15, versos 18 y 19. No me atreveré a hablar de nada por medio de mí. Les lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, bueno, sigue hablando. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar en este versículo? Toda la obra que Jesús hizo, recordemos que cuando Jesús está para ser representante de la humanidad, Él no es que se haya desligado de su deidad, simplemente que no lo estaba considerando como algo a que aferrarse. Es decir, Jesús no hacía uso de su deidad para ejecutar la obra, sino que Él estaba sujeto a su humanidad y quien ejecutaba todo el poder era el Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí Pablo. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo el que le daba el poder a Jesucristo para que pueda ejecutar todas las obras que hizo, todos los milagros que hizo. Fue por el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos desde el momento del bautismo. Cuando estaba allí y Juan dio testimonio diciendo que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y estuvo sobre Jesús, reposó en él. Entonces vemos que este versículo está dándole al Espíritu Santo el poder de Dios, o sea, la omnipotencia. Volvamos a Juan capítulo 14, verso 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, dándole al Espíritu Santo la capacidad de omnisciencia. Ojo, no que le diera desde ese momento. Enseñanza omnisciente. Sabe todas las cosas que Jesucristo sabe porque es Dios mismo. Y que hablar acerca de Dios, que es por medio de su Espíritu Santo, que ha sido el que nos ha revelado todas las cosas. Vamos a ver inclusive cómo es que se va despidiendo en 2 Corintios, en el verso 13, en el capítulo 13, verso 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea. No quieres no vamos a usar primera de Juan 5:7, versículo. Acá tienes uno donde están los tres equiparados en una misma categoría. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, este versículo sería blasfemo, porque estarías poniendo en la misma categoría a los tres. Pero nosotros entendemos que Jesús es Dios y el
Por eso Pablo con toda confianza dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de con todos ustedes. Amén. Así que estos son versículos y pruebas de que el concepto de la Trinidad de Dios está presente en el Antiguo Testamento, explicado y completamente revelado en el Nuevo Testamento, e ideado a través de estos siglos, porque lamentablemente debo decir algo que la Iglesia, y es que nosotros somos reactivos y no proactivos. ¿Y eso por qué lo digo? Los que estuvieron en las clases del canon de las Escrituras vieron, por ejemplo, de que el canon apareció como una respuesta a lo que Marción hizo, ¿no? Su primer canon. Las cartas de Pablo fueron escritas como reacción, rompiendo el Evangelio. También como una reacción al gnosticismo que estaba presente en la época de Juan. Y todos los conceptos de Trinidad también han sido desarrollados como respuestas a herejías que se habían presentado. Voy a mencionar algunas de las herejías que están presentes desde muy antiguo y tienen versiones modernas en la actualidad. Una de ellas es el arrianismo, aparecida en el siglo fue precisamente el arrianismo el que motivó al primer concilio de Nicea. Ojo, antes de hablar del arrianismo, tengo que hacer una pequeña escala en un personaje llamado Tertuliano, que vivió entre mediados del segundo siglo y principios del tercer siglo de la era cristiana, y él fue el primero que utilizó el término Trinidad. Sin embargo, él tenían, digamos, una herencia, no es que sea judío, era cristiano, pero tenía una herencia traída del judaísmo y que se introdujo en los primeros siglos del cristianismo dentro de la iglesia, que trataba de siempre sobreponer al Padre y al Hijo subordinado a él. Esto, digamos, lleva a algunos autores a comenzar a enseñar estas herejías, y entre ellos los arrianos. Enseñaba que el Padre es Dios, Jehová, el Padre es Dios. Jesús es el primer ser creado del Padre, el Espíritu Santo es el ser creado de Jesús, y de ahí viene toda la demás creación. Su versión moderna es, por ejemplo, lo que enseñan los testigos de Jehová, ¿no? Que Jesús con D minúscula y que es un ser creado por el Padre. Otra herejía, el arrianismo inició más o menos en el siglo III, y por ahí también se dice que un obispo, su nombre en estos momentos, estaba luchando precisamente contra el arrianismo. Entonces habían algunos arrianos que insistían en que el Padre era superior al Hijo, ¿no? Entonces vino un personaje llamado Noeto y decía, no, estás mal, el Padre no es superior al Hijo. Entonces este obispo, ayúdame a combatir esto, ¿no? Y Noeto dijo, el Padre no es superior al Hijo porque el Padre y el Hijo es la misma persona. El obispo dijo, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué hice? Por tratar de combatir el arrianismo, ahora le di alas a este otro hereje. El Padre y el Hijo son la misma persona. Luego de Noeto vino una actualización de este, un personaje llamado Sabelio, ¿no? Que enseñaba precisamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Su versión moderna, descrita en el siglo XX,
Si ustedes buscan un poco en internet desde el pentecostalismo, las iglesias en Estados Unidos, uno de los primeros debates que tuvieron precisamente fue acerca de la Trinidad, porque la mayoría de iglesias pentecostales son como nosotros trinitarias. Habían recibido una nueva revelación donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona, no eran tres, sino que era la misma persona que en determinado momento se reveló como Padre, luego se reveló como Hijo y luego se reveló como Espíritu Santo. Y que el nombre de los tres, ¿no? Y ustedes van a identificar esas sectas como la Iglesia Pentecostal Unida, o solo Jesús, así le llaman mayormente. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque dicen, bueno, la Trinidad no importa, si tú crees en la Trinidad está bien, si no crees en la Trinidad también está bien. Cualquiera que te diga esto no tiene definitivamente una identidad con el cristianismo, porque el cristianismo es trinitario, hermano. Si no creen en la Trinidad, son herejes y no son parte de la iglesia del Señor. Trinitaria. Así que no hay que... No, de repente los testigos somos hermanos con los testigos en Jehová, pero de otro modo, no. Los arrianos, los unitarios, dicen que Jesús, si tú crees en Jesús, crees también en el Padre. No, eso es una herejía, eso es modalismo. Existieron otro tipo de herejías también en los primeros siglos, con nombres bastante extraños como para mencionarlos ahora. En otra ocasión que tengamos una pizarra lo voy a escribir. Pero que te como que Jesús era un hombre y fue adoptado por el Padre y entonces fue convertido nació como hombre y vino el Logos y se apoderó de tal manera de que no era hombre, sino nuevamente tenía más de Dios que de hombre. O cosas como que en el vientre de María estaba solamente el cuerpo físico de Jesús, pero al salir se unió con su deidad y cosas así. Todas esas son herejías. Y una de las últimas herejías que vamos a mencionar es el triteísmo. Hay algunos que acusan a la teísta por creer en tres dioses, y mayormente los unicitarios nos acusan de eso, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que crees en tres dioses? No creemos en tres dioses. Por algo se llama Trinidad. Son tres personas en un ser, uno en esencia, tres en persona. Es un solo Dios, somos monoteístas. Ahora, hay una versión moderna del triteísmo, que en realidad es politeísmo, que es el caso de los mormones. Los mormones creen que la Trinidad son tres dioses distintos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Y al final dije politeísmo porque el camino de la rectitud, al final vas a llegar a ser Dios y vas a tener tu planeta en el cual vas a reinar. Entonces esa es otra herejía. El Concilio de Nicea en el 325 define la esencia del Hijo y el Padre, ¿no? El Hijo eterno con el Padre. El Concilio de Constantinopla define la deidad del Espíritu Santo en el 381 de nuestra como les dije desde el principio, el tema de la Trinidad y de la deidad del Hijo y del Espíritu discutida. Agustín de Hipona, mediados del siglo IV, principios del siglo V, él en una de sus obras llamada De Trinitate, él define ya el básico de la Trinidad, y cuando digo básico no me refiero a que sea sencillo o simple, sino que esto es la base
que tenemos por Trinidad la Iglesia hasta la actualidad. En la era de la Reforma no ha habido evoluciones acerca de este término de la Trinidad. Ya no hay nada que aumentar respecto a la Trinidad. Desde Agustín, desde los concilios, de hecho, ¿no? Desde el concilio de Nicea, Constantinopla y luego con Agustín, el término de la Trinidad ha estado bien definido y plasmado para nosotros. Sí ha habido posteriormente a la Reforma de las primeras herejías, como ya se los dije, por ejemplo, de los testigos de Jehová, mormones, los modalistas unitarios de solo Jesús y muchos otros más. Inclusive la última de las corrientes más modernas, que son los teólogos, que ni siquiera deberían ser llamados teólogos, que enseñan que Jesús es un gran maestro, ¿no? Que Jesús no es Dios, Jesús es un maestro, un ejemplo a seguir. No hizo nada en la cruz, en realidad, solamente nos está enseñando la obra del sacrificio que nosotros podemos hacer y debemos seguir. No, porque le está restando la deidad a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Así que, hermanos, esto es un tema muy complejo, es un tema muy difícil de entender. Así que si tienen preguntas, déjenlos en los comentarios y la próxima semana, cuando esté transmitiendo en vivo la próxima clase, al inicio vamos a responder las preguntas que ustedes hayan dejado el día de hoy. ¿Sí?